el capítulo 21 y vamos a poner nuestra mirada en el versículo 25. Y en esos pasajes, hermanos, vamos a encontrar una palabra, porque solamente de esa palabra quiero hablarles en esta mañana, y es la palabra expectación. Algunos de ustedes por primera vez quizás van a escuchar esta palabra, la palabra expectación. Y ese va a ser el título de nuestro mensaje, expectación. Dice ahí la palabra de Dios, Evangelio de Lucas, el capítulo 21, verso 25. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor, y ahí aparece nuestra palabra, y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Otra vez, hermanos, en el verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Expectación es nuestra palabra, expectación es nuestro tema en esta mañana. Esa palabra lo que significa es aguardar con impaciencia un gran suceso. Esa es la palabra expectación. Aguardar con impaciencia un gran suceso, un gran evento. Otros definen ese término expectación como una espera curiosa y tensa por un acontecimiento, una espera curiosa y tensa por un acontecimiento que importa. La palabra expectación tiene su raíz también en nuestro término expectativa, y la expectativa de este mundo, hermanos, sobre las cosas que sobrevendrán en esta tierra. En esa expectativa están llenándose de temor. Nuestra generación está empezando a ser dominada por el pánico. Esa palabra como que se ha puesto de moda. El temor, el pánico se va apoderando de la gente. Muchos viven en un estado de terror, porque nuestro mundo va cambiando y nuestro mundo, hermano, el futuro se va complicando. A veces cuando observamos fríamente nuestro mundo, estamos como frente a la agonía del planeta Tierra. Como frente a la agonía, como que se va apagando, se va muriendo este mundo lentamente. Y la gente tiene expectación por esas cosas, por el qué va a suceder. Y entonces empieza a aparecer el pesimismo. La gente se vuelve negativa. La gente vive en un estado de frustración. Y hay una cantidad de emociones que se mezclan. Y la gente empieza a imaginar un final como el del Apocalipsis. Y muchos dicen, ya se va a desatar el Apocalipsis. Y todo eso va creando un estado de nervios y de preocupación en la gente. ¿Sabe qué, hermanos? Pero también estamos nosotros, los hijos de Dios, en este mundo. Estamos nosotros para explicarle a este mundo que no deben desesperar, que deben encontrar su refugio seguro y eterno en Cristo. Aquí estamos nosotros, los hijos de Dios, para levantar la voz y decir que todo está sucediendo de acuerdo al programa de Dios. Todo está sucediendo de acuerdo al plan de Dios. Pero nosotros tenemos que ser conocedores de los días que estamos viviendo.
¿Cuál es la hora de la historia humana que estamos viviendo hoy? Nosotros lo podemos explicar a través de la palabra de Dios, pero tenemos que saber cómo hacerlo, hermano. Porque este mundo está desorientado, está desesperado. Observe ahí los términos que aparecen, dice la palabra angustia. Esa palabra habla de un estado de desesperación, de preocupación, de un estado de ansiedad. Mucha gente siente ese sudor frío en su espalda, mucha gente siente en sus temblores, en su cuerpo. El mundo vive en un estado de angustia y lo que necesitan es la paz de Dios en su vida. La Biblia enseña en Romanos 5 y el verso 1 que nosotros somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo y la fe en Él es la respuesta y es la solución a esa palabra angustia. La palabra angustia ligada, tomada de la mano con la desesperación, está consumiendo nuestra generación. Sumergidos en un estado constante de preocupación, de desesperación. La Biblia dice angustia. Y luego aparece, si puede ver en ese verso 26, la palabra que lo inicia, dice desfalleciendo. Nuestra generación, hermanos, está desfalleciendo. Esa palabra habla de que las energías se van reduciendo hasta quedar en nada. Las energías humanas se van reduciendo hasta que se apagan, se mueren las personas. El mundo está en una muerte lenta. El mundo está, hermanos, lentamente agonizando, dice, la generación está desfalleciendo. Necesitan ellos algo en qué aferrarse, algo de qué tomarse. Necesitan ellos estar seguros de qué pasará en su futuro. Aquellos que son mayores se preocupan por sus hijos, los más mayores se preocupan por sus nietos. ¿Qué es el futuro? ¿Qué es lo que es eso? Les espera porque el mundo va desfalleciendo. Les falta fe, no tienen esperanza, no saben qué va a pasar en su futuro. Todos viven en una continua expectación, esperando un gran suceso. No sabemos qué va a suceder, dicen ellos. Algo malo vendrá sobre nuestro planeta y viven en expectación. Así está, dice la palabra que hemos leído y dice ahí, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación. Esa palabra temor en el idioma original tiene la idea como que a la gente se le va el alma, se le fue el alma. Ve que cuando sucede algo bueno en la vida, algunos usan esta expresión, ay, me volvió el alma al cuerpo. Pero esta gente está en la vereda de enfrente, tienen temor, sienten como que han perdido el alma, sienten un vacío enorme en sus vidas. Es la ausencia de Dios en ellos. Es la ausencia de Dios, es un vacío tremendo. Y nosotros que ya estamos de este lado de la cruz, que estamos en el camino de la fe, nosotros tenemos esperanza, tenemos confianza, conocemos el plan de Dios, pero nos olvidamos de los sentimientos y sufrimientos de la gente que aún no conocen a Cristo. La Biblia dice, ellos están en un estado de angustia. La Biblia dice, ellos están desfalleciendo. La Biblia dice, ellos ya están cautivos del temor. El temor que les domina, el pánico que les destruye, los nervios que van creciendo día a día, viven en un estado de desesperación. Todo su futuro es incierto. ¿Qué pasará? ¿Irán al infierno? ¿Qué sucederá? Algunos dicen, nos van a invadir los extraterrestres. Mucha gente habla así, piensa así. Otros dicen, van a chocar aquí los planetas, un astro va a chocar con el planeta Tierra, todo se va a destruir. Pero lo que ellos necesitan es que ustedes y yo nos sentemos con la Biblia y le mostremos el refugio más seguro que se llama Jesucristo. En Él está nuestra fe, en Él está nuestra esperanza, nuestra confianza. Cuando yo tengo a Cristo, no tengo nada de qué temer. No tengo nada de qué temer. Uno de los himnos que cantamos aquí en la congregación dice, porque yo sé que mi futuro está en sus manos, mi futuro es suyo. Yo sé eso. Nosotros sabemos, pero el mundo no tiene en qué aferrarse, no tienen esperanza, no tienen fe, hermano. La iglesia no tiene nada que temer. La iglesia tiene a Jesús
Y ahora termina aquí en el versículo 28 que hemos leído. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué cosas empiezan a suceder? Lo que hemos visto allí en el comienzo, que dice el verso 25, señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Alguna vez yo estuve predicando aquí sobre las señales en el sol, el recalentamiento global, a cómo los rayos ultravioletas perforaron la capa de ozono y el planeta se va recalentando. Habla acá la Biblia, hermanos, acerca de esas señales en el sol, en la luna. Algunas veces hemos hablado de las lunas de sangre, que habla el profeta Joel, y mucho de la historia hebrea habla sobre las lunas de sangre como advirtiendo sucesos grandiosos en la humanidad. Ya sucedió en el pasado, pero ahora estamos viendo cada tanto esas lunas de sangre que le llaman, y las estrellas, y allí toda esa lluvia de estrellas y un montón de cosas, hermano, que alguna vez hemos más bien que estudiado, informado, porque son cosas que nosotros desconocemos, pero cuando leemos la Biblia y cuando leemos la gente que habla de eso, ahí nuestra comprensión aumenta. Lluvia de estrellas en muchos lugares hay, hermanos, y hasta se anticipan las fechas y con certeza aparecen en esos días. Aquí la Biblia habla, todo esto ya hemos visto, señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar. Y esa expresión, el bramido del mar, yo nunca puedo olvidar allá por el año 2004, cuando apareció por primera vez para nuestro conocimiento la palabra tsunami, bramido del mar. Antes se hablaba de maremotos, pero esto ha sido algo superior. Y ese tsunami que apareció en Asia y dejó, hermano, 300,000 muertos, y luego 30,000 desaparecidos. Y luego eso comenzó a repetirse hasta que hace no más de 2 semanas atrás se hablaba de una réplica de un tsunami en las costas de Perú y de Chile, aquí bien cerquita nuestro. El bramido del mar, bramido del mar. Esas son señales. Dice, pero no se preocupen, no se asusten. Dice, erguíos. Pónganse en firme, pónganse en de pie, como un soldado de Cristo, pónganse en firme. Dice, porque nuestra redención está más cerca. El rescate, redención, el rescate, la venida de Cristo está más cerca. Solo digo entre paréntesis, este texto no habla del rapto de la iglesia, habla de la segunda venida de Cristo. Pero esto nos acerca más a nuestro encuentro con el Señor. Erguíos, dice la Biblia, no se desanimen, que no pierdan su estado de ánimo, no se desmoronen, pónganse firmes, porque el plan de Dios sigue adelante, el plan de Dios se sigue cumpliendo, las señales están a nuestra vista, la Biblia dice la verdad, tenemos frente a los ojos el cumplimiento de las grandes promesas de Dios, esa es la fuente de motivación para nosotros, dice la palabra aquí, erguíos, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. Expectación. Expectación. ¿Cuál es nuestra expectación sobre esos grandes sucesos? ¿Cómo influye en nuestra vida cristiana? ¿Cómo influye en nuestra vida espiritual? Expectación. El plan de Dios sigue avanzando, no se puede detener. La venida del Señor sucederá pronto, sonará la trompeta, nos encontraremos con Él. Y nosotros necesitamos vivir como iglesia ese estado de expectación de un gran suceso. Cristo vendrá y estaremos con Él. Cristo vendrá y estaremos con Él. La palabra expectación sobrevuela también el Evangelio de Mateo, el capítulo 24. Quiero llevarles allí un momento. Al Evangelio de Mateo, el capítulo 24. Y al llegar ahí, ponga su atención en el versículo 1. Evangelio de Mateo, el capítulo 24, versículo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera. Cuando Jesús salió del templo y se iba,
se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, hermanos, dice el pasaje, verso 1, que salieron del templo. Y los discípulos, a ver lo grandioso del templo que estuvo en el corazón de David y que fue llevado adelante por Salomón. Luego ese templo fue reedificado por casi 80 años de trabajo, tuvo en los días que estuvo Herodes en el poder. El templo era grandioso, era una gran maravilla, era un impacto a los ojos. El templo de Dios era el lugar que Dios había elegido para manifestar su gloria. Se cree que debajo de ese templo, que hoy no existe ese templo, se cree que ahí está lo que se conoce como la peña de Moriah, que fue el lugar que el libro de Génesis nos cuenta que Abraham fue para sacrificar a su hijo Isaac. En ese lugar es donde está el templo, el lugar que Dios eligió para manifestar su gloria, la Shekinah, como dicen en hebreo, la gloria de Dios. Impactados por ese enorme edificio, el Señor les dice a ellos: pongan atención, porque de este lugar no quedará piedra sobre piedra. Ese lugar ya había sido invadido en el año 586 antes de Cristo por Nabucodonosor. Él fue el que destruyó ese templo, que luego fueron reedificados y recuperó gran parte de su esplendor en los días de Herodes. Pero ahora lo que el Señor estaba anunciando como una profecía, que de ese templo no quedaría piedra sobre piedra, sucedería en el año 70 después de Cristo, donde los apóstoles estaban todos vivos y en su ministerio. Dice: ustedes lo van a ver, que no va a quedar de este lugar piedra sobre piedra. La historia lo certifica, que un hombre llamado Flavio Tito era un general romano y luego fue emperador de Roma. Él fue el que trajo las tropas romanas y redujo el templo, la casa de Dios, a cenizas. Y ese templo no fue reedificado hasta nuestros días, aunque ya está todo el proyecto y están todos los materiales. Pero entendemos que en ese lugar se sentará el anticristo. Como explica la carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, de un hombre que se hará pasar por Dios y se sentará en el templo de Dios. Y ese lugar, hermanos, vino Flavio Tito y destruyó todo ese lugar. Y lo único que ha quedado en pie de eso es lo que hoy nosotros conocemos como el Muro de los Lamentos. Cualquiera de ustedes que ve un video o foto sobre Jerusalén, se puede ver ese muro. Y según los historiadores, eso no lo derrumbaron porque las tropas romanas lo usaron como un lugar que les producía sombra. Al margen de eso, la profecía comenzó su rodaje, su cumplimiento. Y lo que dijo el Señor ya se cumplió. Y nosotros somos testigos y tenemos los documentos históricos para decir: lo que el Señor dijo se cumplió. No quedó piedra sobre piedra. Y el plan profético sigue hacia adelante. Entonces, inquietos por ese comentario del Señor Jesús, los apóstoles le hacen 3 preguntas al Señor. La primera pregunta que hacen ahí en el versículo 3, le dicen ellos: dinos cuándo serán estas cosas. Esa es la pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Cuando nuestro Señor Jesucristo iba por la vía dolorosa, llevado al monte Calvario con su cuerpo destruido, dice el Evangelio de Lucas que las mujeres hicieron sobre él gran lamentación. Y el Señor Jesucristo le dijo a ellas, dice: no lloréis vosotras por mí. Dice: llorad por vuestros hijos.
Y le dijo el Señor, bienaventuradas las estériles y las que no criaron pechos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Y tenemos que poner nuestra atención, porque ahí el Señor le estaba hablando a esas mujeres cuándo iban a suceder estas cosas. Dice, ustedes van a ser bienaventuradas, felices las estériles, las que no tienen hijo, porque eso iba a suceder 35 años después. Y esas mujeres iban a tener hijos de 35 años para ese tiempo. Y todos iban a ser muertos, porque cuando Tito entró en el año 70, 1.100.000 judíos mató. 1.100.000 judíos en esa invasión. El Señor estaba hablando de que esa profecía se iba a cumplir. Y eso ya pasó. La segunda pregunta que hacen los discípulos es, ¿y qué señal habrá de tu venida? Cuéntanos algo acerca de la venida. Cuéntanos los sucesos que van a preceder antes de que tú regreses. ¿Qué cosas van a suceder en el mundo? Y ahora algunas de ellas vamos a mencionar aquí. No vamos a entrar en profundidad, pero sí vamos a mencionar la respuesta. Y la tercera pregunta que le hacen los discípulos, dice, y cuéntanos cómo será el fin del siglo. Lo que muchos hoy hablan de el fin del mundo. En otras palabras, lo que los discípulos le estaban preguntando al Señor con esa inquietud, dinos qué señales habrá del fin del siglo, es esta. Dice, ¿cuándo se van a terminar los gobiernos humanos y volveremos a tener un gobierno de Dios? Eso es lo que ellos estaban preguntando, en otras palabras. ¿Qué señales habrá del fin del siglo? ¿Cuándo se terminarán los gobiernos humanos y volveremos a tener un gobierno de Dios? Eso es lo que se llama teocracia. Lo que el pueblo de Israel rechazó cuando les dijeron a Dios, queremos rey. Lo dejaron a Dios y su gobierno a un costado y ellos querían rey. Y Dios le dio su primer rey, que fue Saúl. Y el hombre siempre equivocándose en las elecciones, dejando a Dios a un costado. Pero ahora estos varones, estos discípulos, dicen, ¿cuándo volveremos a tener un gobierno de Dios? ¿Cuándo será el fin del siglo de los gobiernos humanos? Y veremos a Dios en el trono, reinando, gobernando sobre nuestra vida, sobre las naciones. Hay una frase que se usa en teología, que hablamos de la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios acepta que en este tiempo el mundo sea gobernado por Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Pero como vimos hace algunas prédicas atrás, la hora de las tinieblas se terminará y Dios volverá a tomar su reinado. El mundo está bajo el control de Dios. Por eso lo que el diablo hace es bajo la voluntad permisiva. Pero llegará el momento, dice Dios, aquí llegaste, y allá te espera el lago que arde con fuego y azufre, como dice Apocalipsis 20:10. Todo está de acuerdo al plan de Dios, todo está avanzando. El mundo vive en una gran expectación de un gran suceso. ¿Y nosotros cuál es nuestra expectación? ¿Estamos creyendo en la Biblia? ¿Estamos creyendo en la palabra de Dios? En la prédica que oímos anoche acerca de los corazones endurecidos, hay mucha gente que tiene en su iglesia su corazón tan duro que ni cree en la palabra de Dios. No acepta el plan de Dios. Muchos no logran comprender porque no estudian, porque tienen su corazón en otras cosas y lo van dejando endurecerse. No tienen un corazón lleno de la palabra de Dios. El Señor Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. La mayoría de los creyentes no habla sobre la Biblia, no habla sobre Dios. Tiene otras ocupaciones, tienen otras preocupaciones. Corazones endurecidos. Pero ahora aquí estamos, hermanos. Y el Señor respondiendo. Y ahora vamos a ver cuáles son las señales que iban a preceder su venida. No está hablando del rapto, está hablando de la venida cuando Él venga en Armagedón para instalar su reino. Pero Él vendrá por nosotros 7 años antes. Por eso estamos en expectación. Porque al solamente leer estos textos, nos vamos a dar cuenta que estamos muy cerca de que Él venga a instalar su reino. Por lo tanto, está mucho más cerca que Él venga por nosotros a buscar su iglesia. Observe las señales.
Aquí el Mateo 24, verso 4. Aquí él va a dar la primera señal que precede a su venida. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces la primera señal antes de que Cristo regrese es una señal religiosa. Es una señal que habla de la aparición de falsos maestros. En estos últimos 2 siglos, desde los años 1830 en adelante, aparecieron falsos maestros, como José Smith, el fundador de los mormones. Si usted viera la vida, hermano, era un perverso, un degenerado, y entre su gran cantidad de mujeres que tenía, hasta una niña de 12 años era parte de su harem. Un hombre que fue realmente tuvo que presentarse mucho ante la ley y tuvo un final trágico. Aparecieron los testigos de Jehová en ese mismo tiempo, guiados por un hombre que se llamaba Carlos Taze Russell. Comenzaron con un nombre que se llamaban los estudiantes de la Biblia, luego la Torre del Vigía, y con el paso de los tiempos adoptaron el nombre con el que nosotros los conocemos, los testigos de Jehová, o sin Jehová, porque realmente no conocen a Dios. Se reúnen en lugares que hacen llamarle el Salón del Reino. Sus doctrinas están lejos de la palabra de Dios, solo para decir que no creen que Jesucristo es Dios. Y luego están los adventistas del séptimo día, con su fundadora, Elena White. Harmon era el nombre, White era el apellido de uno de sus esposos. Y todo ese grupo del adventismo del séptimo día y otros nombres que han adoptado ahora, porque se han dividido bastante, tienen esos libros de ellas como libros inspirados. Y ahora, hermanos, fueron apareciendo sectas en el tiempo, más de nuestra generación, de lo que vieron mis ojos. En el año 1978, un hombre se levantó, se llamaba Jim Jones, y dijo en los Estados Unidos que había descubierto el paraíso en la tierra. Dijo que el paraíso estaba en Guyana, ahí en la frontera de Venezuela. Y se trajo más de 1000 personas de los Estados Unidos. Creó una iglesia que le llamaba el Templo del Pueblo. Y nosotros vimos en la televisión, año 1978, yo tenía 16 años, y veíamos ahí los muertos apilados, porque les hizo beber cianuro, una clase de veneno. Habían hecho unos ensayos para tratar de comprobar cuánta fidelidad tenían por él. Dice el Señor, muchos vendrán en mi nombre, se hacían sentir como que eran Cristo. Y luego, más cercano en nuestro tiempo, en el año 1994, en Texas, en una ciudad, no se pronuncia así, pero se escribe así, Waco, un hombre que se llamó David Koresh, era el líder de una secta de los davidianos. Y ojo, porque ese Koresh tuvo en su adolescencia en la iglesia bautista. Cuidado con eso. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de la palabra de Dios. Y ese hombre llevó a la muerte muchas personas, entró el FBI ahí, ustedes pueden ver todas esas imágenes. Y ese hombre se creía que era Cristo. Y así podría mencionar una cantidad de gente, aún de nuestros días. Hasta hace no tanto tiempo un tal Miranda decía que era Cristo, y en su estado de confusión y locura después dijo que era el anticristo y todo eso, y hasta el día de hoy, aunque él ha muerto y prometió resucitar, pero nadie lo vio resucitado. Falsos maestros, pero todavía tiene seguidores de ese grupo. Por muchos lados, dice el Señor, la apostasía, desviación de la palabra, y aún en las iglesias que nosotros denominamos como evangélicas, esa gente, muchos de sus predicadores, no predican la palabra de Dios, sino como Pablo le dijo a Timoteo, ellos hablan doctrinas de demonios y escuchan espíritus engañadores. Y la gente por multitud va a escuchar a esos hombres asombrados. Hoy llenan los auditorios de esos lugares. Y todo eso es parte de esta señal de que Cristo iba a venir. En otras palabras, mis hermanos, porque no estoy entrando en la profundidad, solo una breve descripción.
hablando de la apostasía, de la desviación de la palabra de Dios, de los falsos maestros, de los falsos profetas. Ese movimiento hoy está en la cresta de la ola, está en su punto más alto. Y cada vez que el hombre se desvió, hubo una participación de Dios en la historia humana. Para que ustedes sepan, en los días de Noé, la gente se dedicó a la violencia, a la inmoralidad, todo lo que usted puede ver ahí en Génesis, el capítulo 6. Y Dios trajo un juicio, intervino en la historia humana y trajo aquel diluvio. Cuando los hombres se rebelaron contra Dios y quisieron inventar lo que se llamó el primer orden mundial, frase que se usa mucho en nuestros días, nuevo orden mundial. El primero sucedió en la Torre de Babel. El hombre inventó la religión. La religión es un producto humano, no tiene nada de Dios. Y el hombre inventó la religión y dijeron así en Génesis capítulo 11, los primeros 5 versículos. Ellos se juntaron bajo un líder que se llamaba Nimrod. Ese nombre significa el rebelde. Y él dijo en contra de la orden de Dios que le dijo a Noé que debían esparcirse y reproducirse sobre la faz de la tierra. Ese hombre dijo, quedémonos aquí, en un lugar que se llamaba Sinar. Dice, y hagámonos una torre, dijo él, cuya cúspide llega al cielo, la religión. Un método humano para alcanzar salvación, para llegar al cielo. Y Dios volvió a intervenir en la historia humana y ahora lo hizo por una confusión de lenguas. Muchas veces yo digo, bueno, y ahí en esta mañana, por más que me esforcé, no pude entender la lectura en quechua. Pero si no hubiese existido la Torre de Babel, hubiésemos entendido todo esto perfectamente y nos entenderíamos de maravilla con un coreano, con un ruso, pero Dios trajo esa confusión de lengua y el mundo se dividió en lenguas, y eso es lo que estamos viendo hoy. Los diferentes humanos, lenguas humanas nos recuerdan aquel juicio de Dios en Babel. Y ahora Dios va a volver a intervenir. Y aquí están las señales, porque ya la apostasía era una de las señales. Y aquí también, antes de alejarme de ese punto, el Mateo 24, verso 24, y ya estoy diciendo cosas que no eran de este mensaje, pero bueno, estamos condimentando aquí. El Mateo 24, verso 24, pero tengo que resistir la tentación, hermano, de no entrar en profundidad, porque tenemos que irnos hoy a nuestra casa. Dice acá Mateo 24, 24, dice el Señor, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Así que, hermanos, esta gente, cuando Pablo escribe en Tesalonicenses capítulo 2, segunda Tesalonicenses, habla del anticristo, dice, inicuo cuyo advenimiento, dice él, será con señales y con prodigios, grandes milagros, demostraciones de poder. Muchos de esos predicadores modernos que le ponen ahí la mano y se aparece una muela emplomada con forma de paloma y se cura y ya te declaro sano y esto y todo eso. Muchos de esos predicadores vendrán ante Jesús, dice Mateo 7, 21 al 24, y le dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios, y el Señor Jesús les dirá, apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Esa gente con sus milagros, estos milagreros, atraen multitudes a sus cultos, y aquellos que ellos creen que es una gran virtud, el Señor les dice, nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque usan un método no bíblico para hacer esas cosas. Pero dice aquí en este verso 24, se levantarán falsos cristos. Esto no es una vez ni dos, esto por muchos lugares se harán. Por eso nosotros, hermanos, la única protección que tenemos es una Biblia abierta y es una mirada atenta a lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia tiene que coincidir 100% con lo que dice el predicador. No es que usted está leyendo la Biblia y escucha al predicador y dice, bueno, hay algo ahí parecido. No, parecido no, tiene que ser 100% igual. Porque ese es el modo de proteger nuestra alma, de cuidar nuestra alma, que no caiga en la apostasía, es decir, en la desviación del camino del Señor. Y entonces dice, aparecerán muchos profetas y harán grandes señales y prodigios.
pero yo solo sigo a Cristo. Como dice uno de estos himnos, yo he decidido seguir a Cristo. No estoy para seguir un profeta, un predicador de moda, nada de eso. Yo solamente vivo con mis ojos puestos en Jesús. Soy seguidor de Cristo. Hermano, esas cosas hay que agarrar y tienen que ser parte de nuestra convicción. Porque un día aparecerá un milagrero, alguien de estos famosos, y usted se va a ir detrás de eso. Y nosotros fuimos salvos para seguir a Cristo, no a ninguna persona que esté de moda. Pero vamos a otra señal. Dice acá Mateo capítulo 24, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estamos hablando, hermano, en este punto sobre las señales que preceden la venida de Cristo. Una señal que habla de que Cristo regresará pronto es todo este florecimiento de falsos maestros, de falsos profetas. La otra señal es de guerras y rumores de guerra. Los críticos dicen toda la historia humana estuvo llena de guerras. Algunos de ellos dicen solamente que en los tiempos de la historia que sucedieron esas guerras no había los medios de difusión que tenemos en nuestro tiempo. Ese es un gran error. Las guerras modernas son las que aportaron más muertos. En el año 1914, cuando sucedió la Primera Guerra Mundial, 30 millones de personas murieron en el campo de batalla. Y la gente que murió por la infección de los cadáveres y todo eso llegó hasta 50 millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial, que terminó en el año 1945, en el campo de batalla tuvo 50 millones de muertos. Y quizás sea el doble de lo que murieron por las infecciones y todo eso que transmitieron los cadáveres. Una de las batallas reconocidas de la Segunda Guerra Mundial fue la batalla de Stalingrado. En esos combates, solamente en esos combates, murieron 2 millones de soldados. El ejército ruso en su totalidad, en ese tiempo perdió como 30 millones de soldados. ¿Y sabe qué, hermanos? Ahora tenemos también guerras. No aparece todos los días en la noticia, pero Rusia y Ucrania todavía están en guerra. Hace 2 semanas atrás, la gente en Rusia se lamentaba que en estos combates Rusia ya ha perdido 250,000 soldados. Y no sabemos cuántos son los muertos, por lo menos yo no lo sé, del lado de Ucrania. La semana que pasó, el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia se encontraron en Alaska, tratando de encontrar una vía de paz. Pero esa paz no está lejos. Vinieron los líderes de Europa, los presidentes vinieron a los Estados Unidos y el presidente de Ucrania también. Esto ahora de los últimos días. Y no hay todavía arreglos de paz. La guerra sigue. Las noticias de esta mañana era que Ucrania preparó el ataque más intensivo sobre las cosas eléctricas y no sé qué de Rusia. Esa guerra sigue. Si usted mira un diario hoy o enciende la televisión, va a encontrar allí unos buques de guerra que están frente a las costas de Venezuela y una amenaza de los Estados Unidos de invadir Venezuela y tomar prisionero al presidente de Venezuela y a sus seguidores porque les están acusando de liderar carteles del narcotráfico y todo eso ahí. Una embarcación de esas de los Estados Unidos tiene 4,000 marines y ellos están decididos, según los comentaristas, a invadir por tierra también. Tienen todos los puntos de Venezuela donde tiene su petróleo, sus cosas, está todo dice que en 2 horas pueden tomar todo Venezuela. Si usted pone la noticia en esta mañana, todo eso va a encontrar. Y nuestro mundo está lleno de guerras y rumores de guerra, por todos lados, hermano. Y este mundo está en su agonía. Y ustedes y yo tenemos que saber eso y saber enseñarle a esta gente desesperada. Allí está el refugio seguro, se llama Jesucristo. A Él tienen que ir, tienen que conocerlo como el Salvador, tienen que obtener la salvación eterna por medio de Jesucristo, porque este mundo, hermano, está infectado de males religiosos. Este mundo está infectado de violencia como los días de Noé, guerras, rumores de guerra, lo que ellos llaman hipótesis de conflicto.
Muchas naciones tienen ahí, nosotros en 2 años, 3 años nos enfrentaremos a tal nación y tenemos tal armamento. Ellos dicen que tienen más armamento como para destruir todo el planeta Tierra 5 veces. Y la gente que produce esas armas destructoras son los que dicen, hablemos de paz, hagamos encuentro, la hipocresía total del ser humano. A eso estamos asistiendo, hermano. Guerras, rumores de guerra. Ahora quiero que note esto, la expectación de las cosas que vendrán. Dice la palabra ahí, se levantará nación contra nación, reino contra reino, versículo 7. Y luego dice, y habrá pestes. Por todos lados las pestes que nos han invadido desde el final del siglo pasado. Antes, ya siglos anteriores, se hablaba de la peste negra, de la peste bubónica que mató, pero miles de personas en Europa. Eran enfermedades que producían las ratas. Y luego empezamos nosotros en la década del 70 del siglo pasado. Empezamos a escuchar sobre una peste que se llamaba la peste rosa. La peste rosa con el tiempo adquirió el nombre con el que nosotros conocemos, el SIDA, la sigla en español. SIDA es la sigla para síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, que es un virus que se mete y no hay forma de defensa. Y hoy lo han controlado bastante, pero todavía sigue matando personas en todo el mundo. Y eso no era algo solamente de los homosexuales como se creía en el principio. Se creía que era una enfermedad originada en el mono, pero estoy contándole a los más jóvenes que en aquel tiempo cuando apareció esa peste, wow, estábamos desorientados en el mundo, ¿qué era eso? Y luego apareció el ébola, que es esa enfermedad que produce hemorragias internas y mata por miles en el África. Y hay muchas cosas, y aún aquí en la provincia de Buenos Aires, aquí en esta zona donde algunos de los hermanos viven, como González Catán y La Ferrer, no hace muchos años atrás, ahí apareció el cólera, las aguas infectadas y todo eso, contaminadas, y que produce vómitos, diarrea, deshidratación, un montón de cosas. Y apareció el hantavirus. Ustedes que consumen cualquier bebida en esas latitas, antes de ponerla en la boca hay que lavar bien todo eso, porque en los depósitos las ratas hacen sus necesidades y se transmite el hantavirus. Es mortal eso. Y usted toma de esas latitas así nomás. Sea cuidadoso con eso. Lave bien eso, antes de llevarlo a su boca. Y aparecieron tantas, hermanos, el SARS, eso que apareció allá en la zona de Corea y de esos lugares por allá, y que eso tiene que ver con enfermedades respiratorias y todo eso, ¿no? Y hasta después apareció la famosa sopa del murciélago, ¿se acuerda? Y nos tuvieron locos con la sopa del murciélago, que era lo que producía el COVID-19, y al final parece que el murciélago pobre no tenía nada que ver. Pero así está nuestro mundo. Y ahora una de esas mutaciones en estos días ya entró a la Argentina, por lo menos 4 casos la semana pasada. Se llama Frankenstein, es el nombre que tiene. Bueno, pero peste, podemos hablar de cantidad de pestes y nombrar, y tantas que desconocemos nosotros, pero esas eran parte de la señal, y ya le dije unas cuantitas de los últimos tiempos, y eso era una señal del regreso de Cristo, cuando todo esto empiece a aparecer. Y cuántas clases de pestes que nosotros desconocemos. Y luego dice ahí la palabra de Dios, y hambre. Desde hace ya un buen tiempo la mitad de la población del mundo se acuesta con hambre. La mitad de la población del mundo. Como en este país, hermano, que dice que produce alimentos por mes para darle al mundo a más de 300 millones, no puede alimentar aquí y tiene casi la mitad de la población bajo el nivel de pobreza. Aquí en la Argentina se usa la palabra indigente para reflejar a algunos millones de personas que no alcanzan a comer una comida todos los días. No hay que mirar tan lejos para ver el hambre y el avance. Y muchos de los reclamos que aún en nuestros días suceden aquí es por comida, por alimentos y cosas así. Pero eso para nosotros desde el punto de vista espiritual es una señal de que el Señor y su regreso están cercanos.
Dice la palabra, falsos profetas, falsos maestros, dice la palabra, guerras, rumores de guerra, dice la palabra, pestes, dice la palabra aquí, hambre, y luego aparece la palabra terremoto. Pues ayer nomás en El Salvador un terremoto de 6.8. Aquí en la Argentina mismo ya hemos tenido en este último mes terremotos en la provincia de Mendoza y sus temblores en la provincia de Jujuy. No hay que mirar tan lejos en el mundo. Terremotos por todos lados, siempre hubo, dice la gente, pero analice la continuidad de los que hay en nuestra generación. Son muchos más de lo que la historia conoce. Desde el punto de vista espiritual es una señal de que Cristo va a regresar. Todo esto, dice ahí el versículo 8, Mateo 24:8, y repito esto sobre todo para los que nos escuchan de lejos, no estoy entrando en profundidad, estoy dando una información superficial, pero que sea suficiente para abrir nuestros ojos del tiempo que estamos viviendo. Dice Mateo 24:8, el Señor Jesús dijo, y todo esto será principio de dolores. Y quiero que piense en esa frase, hermano, principio de dolores. Eso también se usa en 1 Tesalonicenses capítulo 5, habla de principios de dolores. Y eso es lo que se aplica a la mujer cuando está por dar a luz un bebé. Empieza a sentir sus contracciones, y luego más seguido, y luego da a luz su bebé. En el contexto aquí, la palabra principio de dolores está hablando de que este mundo está embarazado de juicio y pronto va a dar a luz. Un mundo embarazado de juicio y pronto va a dar a luz. Después, con tiempo, puede leer en su casa la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, y ahí va a ver la forma en que va a terminar este mundo, donde entre otras cosas habla de que todo esto pasará con gran estruendo y los elementos ardiendo, refiriéndose a los planetas, todo será ahí destruido. ¿Qué preocupación tiene la iglesia? La iglesia no tiene la expectación en eso, porque eso es el plan de Dios, es el programa de Dios. Nuestra expectación es que nuestra vida espiritual tiene que estar bien, porque vamos al encuentro con Cristo. Nuestra vida espiritual tiene que estar ordenada. Nuestra alma tiene que estar ordenada, tiene que estar fortalecida. Nosotros tenemos que ser de los que andamos con el Señor Jesucristo, de los que caminamos con el Señor Jesucristo. Todo lo que hemos dicho no va a cambiar. Ese es el plan de Dios, ese es parte del juicio de Dios que vendrá sobre las naciones incrédulas. Pero los hijos de Dios somos llamados, somos animados a vivir en santidad. En otras palabras, Jesús decía, sé santo porque yo soy santo. En otras palabras, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Somos llamados, hermanos, a vivir una vida santa, es decir, separada para Dios, apartada para Dios. Porque este mundo está, hermano, allí en un estado de agonía. Este mundo está en su etapa final, hermano, y nosotros como hijos de Dios debemos caminar con el Señor, y como parte de nuestro andar tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, guiarles al mundo a que se encuentren con Cristo como el Salvador y encuentren en Jesús un refugio de salvación eterna. Esa es nuestra misión. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar. Expectación. Aguardar con impaciencia un gran suceso. Y yo estoy aguardando las promesas de Dios y las profecías que todavía faltan cumplirse. Muchas de ellas nosotros no veremos porque forman ahí parte del libro de Apocalipsis relacionadas con la tribulación, pero sí las conocemos. Expectación, hermano, porque Dios es fiel y está cumpliendo con su palabra, está llevando su plan adelante, está llevando su programa adelante, mis hermanos. Pero nosotros, los hijos de Dios, estamos tranquilos, encontramos un refugio. Así voy a terminar nuestro mensaje. Por favor, Evangelio de Juan, el capítulo 10. Evangelio de Juan, el capítulo 10. Y quiero invitarles a poner su mirada en el versículo 27. Evangelio de Juan, el capítulo 10 y versículo 27. Está hablando el Señor Jesucristo y dice estas palabras. San Juan 10, verso 27, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Encuentro en este pasaje, hermano, una gran voz de aliento. Dice Jesús, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Si nosotros escuchamos la voz del buen pastor, del pastor de nuestras almas, del pastor que dio la vida por las ovejas, tenemos que seguirle, hermano. Ese es el desafío para nosotros. Dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. No tenemos que tener una conducta terca, no tenemos que tener una conducta rebelde, no tenemos que tener nuestra vida espiritual estancada, tenemos que estar en continuo avance siguiendo a nuestro Señor. Las ovejas oyen mi voz, la palabra de Dios me motiva, la palabra de Dios me guía, la palabra de Dios me marca el camino, la palabra de Dios me impulsa a avanzar, a seguir hacia adelante. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué no estamos siendo fieles en seguir al Señor? Porque no estamos escuchando su voz. Porque la voz del Señor, hermano, nos da una fuerza para ir adelante. Nos impulsa hacia adelante. Dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice el Señor, y yo les doy vida eterna. Mis ovejas no tienen que estar en un estado de angustia. Mis ovejas no tienen que estar desfalleciendo. Mis ovejas no tienen que estar dominadas por el temor, por el pánico. Mis ovejas están tranquilas porque yo les doy vida eterna. La salvación. ¿Se dan cuenta que el mundo tiene sus preocupaciones? Nosotros no. Porque el Señor nos ha salvado, ha lavado nuestro pecado, perdonado nuestros pecados, nos ha dado una salvación que es eterna. Dice, y yo les doy vida eterna. Está hablando de una vida para siempre, de una vida que no termina, que no tiene fin. Esa es la gran bendición para nosotros, es el mayor regalo que un ser humano recibe, la vida eterna dada por Cristo. Dice el texto, y yo les doy vida eterna, y dice, y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. No sé cómo explican este texto esos que hablan de que la salvación se pierde. No sé de dónde van a conseguir poder, porque el Señor dice, nadie las puede arrebatar de mi mano, son mía. Son mía. Y la salvación que Él da es eterna. Cuando la gente me habla a mí de una salvación que se pierde, yo les digo, usted no me está hablando de la salvación de Dios, la que Dios da es eterna. Es eterna. Pero si yo voy a un baile, pero si yo me emborracho, no hay ninguna condición, la salvación de Dios es eterna. Dice, pero usted es de los salvos, siempre salvo. No, yo soy de los que predican la Biblia, que dice que Dios da una salvación que es eterna. Como dice Juan 3:16 al final, y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Yo soy de esos, de los que cree eso, de los que predica eso, de los que me aferro a eso. Yo no acepto en mí una salvación que se pierde, yo acepto la salvación que es eterna, que Dios la da. No es una salvación que depende de mí, es una salvación que depende de lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Esa es la salvación que yo tengo. La recibo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Y termina el versículo 28 diciendo, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Hay alguno que quiera hacer perder la salvación? Algunos se creen más poderosos que Dios, pero Jesús dice, no se molesten, nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Quiere volver a su casa con una esperanza? Observe como dice acá Juan 10, versículo 9. Escuchemos al Señor Jesucristo hablando aquí, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. Dice el Señor Jesús, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice el Señor, yo soy la puerta, y lo dice con la misma fuerza que cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Con la misma fuerza dice Él, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y alguien que aún no conoce a Cristo, un incrédulo, tiene que poner atención a este pasaje, porque este pasaje tiene una gran invitación y una gran información. Y esta es que la puerta está abierta, la puerta de la salvación está abierta. Y Jesús está llamando a este mundo que se arrepientan de sus pecados y entren por la puerta para ser salvos. Yo les digo algo más, esa puerta tiene forma de cruz.
en la cruz del Calvario donde Jesús murió. Nadie puede entrar al cielo si no pasa por la cruz. Nadie puede entrar al cielo si no cree en aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Y cuando yo creo en el crucificado, entonces allí yo entro por esa puerta a la salvación. La puerta está abierta para aquel que quiere ser salvo. Y ahora eso también tiene una información para nosotros que somos hijos de Dios. Si la puerta está abierta, tenemos que darla a conocer. Tenemos que promover esa noticia. La puerta está abierta, la salvación es posible. Vengan a Cristo, encuéntrense con Él. Él es la puerta. Si usted entra ahí en Él, usted será salvo. Es la promesa de Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Este texto también habla de una gran actividad, de un gran trabajo para la iglesia del Señor. Anunciar que la puerta está abierta. Todavía es posible la salvación. Es posible la salvación eterna. Todavía hay tiempo para eso. Pero tenemos que levantar nuestra voz y hacer conocerle al mundo que la puerta está abierta. Eso también, hermano, es una gran expectación. ¿Podrá la iglesia cumplir esa misión? ¿Estamos nosotros cumpliendo esa misión? Yo sé que estamos lejos de eso. Necesitamos, hermano, prendernos en fuego de Dios, hermano, y salir y ganar almas y predicar. Y por eso cuando hablamos del aniversario estamos hablando de invitar, de traer gente, de orar por gente que necesitan conocer a Cristo, que están bien apresados en las garras del diablo. Y necesitamos orar por ellos, hermano, para que el Señor obre y les salve. Pero nosotros no tenemos que ser espectadores, tenemos que ser protagonistas en la obra de Dios, hermano. Entrar en la acción y predicar y buscar y andar detrás de los perdidos, llevándoles el mensaje del Evangelio, porque su expectación es sobre lo que vendrá sobre este mundo, pero nuestra expectación es el encuentro con el Señor Jesucristo. Tenemos que animarnos, hermanos, por la palabra de Dios y entender claramente la hora de la historia humana que estamos viviendo. Y ella nos dice hoy, Cristo viene y viene pronto. Cristo viene y viene pronto. Hablemos con Él. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y por este término expectación que preocupa, que aflige al mundo. Pero nuestra expectación, que es diferente, está relacionada con el encuentro con Cristo cuando suene esa trompeta y nos vayamos con Él. Y en el mientras tanto, Dios, que nuestro corazón pueda encenderse y animarse para predicar tu palabra, el Evangelio, que tú nos has mandado a darle a toda criatura. Ayúdanos, Padre, en esa misión. Bendice tu palabra, bendice cada vida. Y a los que están lejos escuchando esta palabra, que tú obres en esos corazones, en algunos para ser salvos y en otros para volver a tomar la cruz y seguirte, Señor, y predicar el precioso mensaje del Evangelio, el de la salvación eterna en Cristo. Bendice nuestras vidas, Padre. Todo lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Nuestro hermano Claudio va a venir aquí al frente y él va a estar aquí guiándonos ahora en un himno.